En este vídeo vamos a estudiar las medidas de posición, que serán los cuartiles y los percentiles. Las medidas de posición son valores de la variable que informan del lugar que ocupa un dato concreto dentro del conjunto ordenado de valores. Para poder calcular estas medidas, la variable tiene que ser cuantitativa. Ya sabéis que todo lo que estamos haciendo es con variables cuantitativas. Las medidas de posición son de dos tipos. Los cuartiles, que nos van a dividir todos los datos en 4 tramos. Fijaros, si aquí tuviera el dato más pequeño y aquí el dato mayor, un cuartil me mide la posición en 4 trozos, ¿vale? Y los percentiles, que va a hacer lo mismo, pero me los van a dividir en 100 partes iguales. Es decir, yo cojo todos los datos, los ordeno del más pequeño al más grande. Acordaros que el que quedaba en el medio, ¿vale?, que tenía tantos datos por delante como datos por detrás, se llamaba mediana. Y si hacemos lo mismo, pero en 4 trozos, lo llamaremos cuartiles, ¿vale? Es decir, el Q1 es un valor que me deja una cuarta parte de los datos por delante y 3/4 partes de los datos por detrás. Y el Q3 hace lo mismo, pero con 3/4 partes de los datos por delante y una cuarta parte de los datos por detrás. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una tabla que nos muestra el número de horas que las personas ven la televisión. Aquí tendríamos las 15 personas encuestadas y ya hemos hecho la columna de la frecuencia acumulada, ¿vale? También hemos colocado los datos en orden para poder calcular los primeros, lo que queremos hacer. Bien, vamos a intentar calcular lo que llamaríamos el primer cuartil, el Q1. Es decir, el cuartil que nos va a dejar el 25% de los datos por delante y el 75% de los datos por detrás. Para hacer el primer cuartil es muy sencillo. Lo que hacemos es dividir n entre 4 trozos. Si a 15 lo dividimos entre 4, nos da 3,75. Y ahora haremos igual que hacíamos cuando calculábamos la mediana. Miramos la frecuencia acumulada y vemos que el primer número que pasa de 3,75, en este caso es el 6, nos estaría indicando el primer cuartil. El cuartil 1 es 1, ¿vale? Ojo, cuando marcamos los cuartiles, siempre tenemos que marcar la variable estadística, ¿eh? El cuartil no es 3,75, es la variable estadística. Si os fijáis aquí, aproximadamente estaría por aquí, ahí más o menos estaría el cuartil 1, que nos deja 25% de los datos por delante y 75% de los datos por detrás. Vamos a buscar el cuartil 2, que no se suele hacer porque el cuartil 2 coincide con la mediana. Pero fijaros, para calcular el cuartil 2, lo que vamos a hacer es hacer otra vez n partido 4, pero lo vamos a multiplicar por 2, ¿vale? Por 2 veces. Obviamente, si esto lo simplificáis, nos coincide con n partido 2. Y acordaos que n partido 2 nos daba la mediana. Si cogéis 15 y lo dividís entre 2 es 7,5. El primer número que pasa de 7,5 es el 11. Quiere decir que el cuartil 2 o mediana, ¿vale?, coincide con el 2 en este caso. Eso es el cuartil 2. Siempre coincide con la mediana. Y estaría en la mitad de los datos, aproximadamente, pues si 3, 6, 7, por aquí. Aquí estaría colocada, más o menos, el cuartil 2, ¿vale? Por aquí más o menos. Y bien, y ahora vamos con el último de los cuartiles, el cuartil 3, que será idéntico. Es decir, vamos a dividir n entre 4, pero lo vamos a multiplicar por 3, porque realmente queremos las 3/4 partes de los datos, ¿vale? Entonces, si dividimos 15 entre 4 nos daba 3,75, que multiplicado por 3, 3,75 multiplicado por 3, nos va a dar 11,25. El primer valor de FI que pasa de 11,25, en este caso es el 14, nos daría el cuartil 3. Entonces el cuartil 3 vale 3.
y estaría colocado aproximadamente aquí, más o menos, dejando, aquí estaría el cuartil 3, dejando un 25% de los datos por detrás y teniendo el 75% de los datos por delante. ¿Vale? Así es como se calculan los cuartiles, no tienen más misterio. Vamos a ver cómo se haría para calcular los percentiles. Para calcular un percentil vamos a hacer lo mismo que para calcular un cuartil. Por ejemplo, vamos a calcular el percentil 40, es decir, aquel percentil que nos dejaría el 40% de los datos por delante y el 60% de los datos por detrás. Para ello, lo que vamos a hacer es dividir n ahora entre 100, ¿vale? Igual que hacíamos con los cuartiles, pero ahora entre 100. Y multiplicarlo por 40. De esta manera obtenemos que el P40 tendría que estar en el 6. Miramos el primero que nos pasa de 6 y vemos que, ojo, aquí nos aparece, ¿vale? ¿Recordáis que en la mediana, que si nos aparecía el mismo número, tendríamos que mirar el siguiente y hacer la media de los dos? Entonces, el P40 estará colocado en 1,5 horas. ¿Qué significa que es la media entre el valor 1 y el valor 2? Miremos otro percentil, por ejemplo, el percentil P70. Para hacer el P70 dividimos n entre 100 y lo multiplicamos por 70. Es decir, 15 partido 100 por 70. ¿Vale? Dándonos como resultado 10,5. Pues bien, si miramos ahora la tabla de frecuencias acumuladas, el primero que pasa de 10,5 es el 11. Quiere decir que el P70 sería 2. Y diríamos que P70 es igual a 2. Es decir, que el 70% de los datos está por delante de 2 y el 30% restante está por detrás. Y aquí finalizamos la explicación de cómo calcular las medidas de posición, cuartiles y percentiles. Espero que os haya ayudado.